Buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a Nueva Acrópolis y al tema que vamos a desarrollar dentro de las actividades que estamos haciendo dentro de esta exposición que hemos tomado como base los símbolos y su significación y su impacto en nuestra vida, porque eso es lo que nosotros consideramos que toda la naturaleza, todo lo que existe, todo lo que nos rodea, de alguna forma tiene una manera de comunicarse con nosotros. Y eso es lo que viene a ser un símbolo viene a ser un lenguaje de comunicación. Y en este caso, en la charla que vamos a hacer esta noche, se trata sobre todo de esos símbolos que encontramos en la literatura, en las obras que han pasado a lo largo del tiempo y siguen siendo vigentes, cómo es que los autores, a través de narraciones aparentemente inventadas, creadas en su imaginación, sin embargo, introdujeron una serie de elementos simbólicos que a veces a primera vista uno simplemente no lo ve y pasa y se entretiene con una historia y a veces ni siquiera nos llegamos a entretener. Y por otro lado, estos personajes, por lo menos los que hemos escogido esta noche, de alguna forma las fuentes de las cuales ellos extrajeron digamos, los símbolos, los elementos y cómo los van a introducir, hace que la lectura sea más interesante y que nos lleve a reflexionar y a pensar más. Nosotros consideramos que un libro no se termina cuando uno terminó de leerlo, como a veces nos ocurre con muchos libros. ¿Cuántos libros por ahí hemos leído, hemos hecho lecturas, y el día que dimos la última volteada de página, se acabó y poco más que celebramos, ¿no?, el haber finalizado el libro y ahora empezar otro? Pero como que a veces muchos libros no nos dejan nada. Y en el caso de estos libros, o estas obras que vamos a revisar esta noche, han dejado mucho. Quizás no los hemos leído todos, no son muchos los libros, son 3 básicamente. Yo sé que alguien va a decir, bueno, faltó tal libro, tal otro, debió considerarse tal cual, etc. Los he elegido de alguna forma por su valor en general universal, por el gusto finalmente que uno puede sentir por ellos y porque finalmente uno los ha leído esos libros, ¿no? Entonces, ¿no?, podríamos hablar de muchos libros que quizás no los hemos leído, pero sobre todo estos que han dejado un gran mensaje y que son considerados obras maestras en la literatura. Entonces esta noche vamos a hablar acerca de 3 grandes personajes y 3 grandes obras. Vamos a hablar de la Odisea, escrita por Homero, de Las Mil y una Noches, de autor anónimo, y El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces, y vamos a conocer un poco los elementos simbólicos que no solamente aparecen en estas obras, sino que lo vamos a encontrar en varias novelas, en varios cuentos, en varios autores modernos, hasta en cuentos infantiles. Vamos a encontrar esos elementos simbólicos que vamos a recoger o vamos a tratar de conocer esta noche. Entonces, vamos a empezar nuestro recorrido por la Odisea, que hemos titulado esta parte La búsqueda de sí mismo, la búsqueda de uno mismo. Todos sabemos que esta obra, escrita por Homero, este personaje tan enigmático, que ya Platón decía que Homero con su poesía había educado a toda Grecia. Y esto, dicho por un hombre tan sabio como fue Platón, no es para tomarlo ligeramente. Y no solamente lo decía Platón, sino que todos los griegos se enorgullecían de haber sido educados a través de las historias de Homero. Y es que la poesía en el mundo clásico, estamos hablando en el caso de Grecia, hace unos 2500 años atrás, la poesía tenía una función educadora, y no solamente la poesía leída, estaban los aedos, por ejemplo, que recitaban las historias, estaba el arte, la escultura, la pintura. Consideraban que la mejor forma de educar al ser humano era a través del arte, porque el arte genera una sensibilidad. Cuando hay una obra de arte, uno no se queda indiferente, no es algo frío, no es algo racional, es algo que llega a tocar nuestros planos emocionales. Y decía Platón que cuando se logra despertar la emoción, sobre todo emociones superiores, estamos logrando educar el alma. Entonces los griegos eligieron un camino bastante especial, que fue educar a través del arte. Entonces en toda la actividad que vamos a ver en ellos, en todas sus expresiones de vida, siempre el arte estaba presente, en los tiempos de paz y hasta en los tiempos de guerra. Fueron los griegos quienes introdujeron cantos en medio de las batallas. Cuando iban a combatir, estaban los que combatían y estaban los que cantaban.
Hoy día nos parecería un desperdicio poner gente que cante mientras otros están luchando. Sin embargo, el canto se sabe que da valor. Y obviamente no solamente eran las melodías, sino era el contenido de lo que decían. Hoy día cuando nosotros vemos una película de acción y nos emocionamos por la música. Quitemos la música a una película heroica y la mitad de la emoción se va. Es más, como que no entendemos. La música, ¿no?, la parte artística, sensible, llena ese otro aspecto, esa otra necesidad que tiene el hombre de sentir las cosas. Y estas obras, la obra de Homero, fue una obra para ser sentida. Es una obra de más de 27.000 versos, estaba escrita, ¿no?, en el antiguo lenguaje ático, ¿no?, en el antiguo griego, y se recitaba de una forma versificada. Es decir, que las traducciones que hoy día nosotros podemos tener no alcanzan ni remotamente lo que pudo haber sido esta obra. Cuentan, ¿no?, personajes tan importantes como Goethe, por ejemplo, en Alemania, que cuando uno quería aprender el griego de Homero, antes de aprender el vocabulario, lo primero que aprendían era a cantar, entre comillas, el griego. Entonces, sin entender nada, uno empezaba a leer el griego, porque había tanta musicalidad que era el primer elemento que lograba seducir a los oyentes. Y estas historias que va a recoger Homero, esta historia de una guerra que probablemente se dio, probablemente no, la famosa guerra de Troya, en verdad ya se contaba de manera oral, se iba transmitiendo de padres a hijos, era parte de una tradición, hasta que Homero recopila la historia y le da otro carácter mucho más grande. Casi todos los griegos, que se consideraban cultos, o propiamente griegos, ¿no?, amantes de su cultura, se la sabían de memoria, a tal punto que para cada acción de la vida, para cada consejo que un padre daba a sus hijos, para cualquier labor educadora, los grandes líderes, hasta el mismo Alejandro Magno, cada vez que querían recurrir a una idea que les ilumine el entendimiento, utilizaban la Ilíada y la Odisea como fuentes de referencia. O sea, no estamos hablando de una obra de poco valor. Es una obra que ha traspasado más de 2.500 años en el tiempo y los símbolos aún siguen vigentes. Y la historia que vamos a recoger, en verdad, lo que vamos a hablar ahora no es de todo, sino sobre, en este caso, vamos a hablar de la Odisea. Quizás muchos, a veces cuando estamos viviendo una situación muy difícil, estamos haciendo, no sé, desde un trámite documentario, o estamos haciendo un viaje o un proceso que toma mucho tiempo, solemos utilizar la expresión de que es una odisea. He pasado toda una odisea, ¿no?, para llegar de un sitio a otro. Y es porque algo que nos parecía muy cerca, que nos parecía casi inmediato, de una conquista incluso hasta fácil, resulta que se complicó, se volvió difícil en el camino, uno mismo se ha extraviado y después de muchos obstáculos, de muchas peripecias, finalmente logra llegar a su objetivo. Entonces, cuando nos ocurre algo así, decimos, ha sido una odisea. Y es que esta obra se convirtió en el prototipo, es como el modelo de algo que le ocurre al hombre, porque en verdad la Odisea no narra la historia de Ulises, u Odiseo, también como se le conocía, Ulises el astuto, el ingenioso, el inteligente, y Homero no se cansa de decir en toda la obra y de ponerle esos epítetos, esos nombres a Ulises, porque siempre recurría a su capacidad, siempre a su capacidad mental, intelectual, a la astucia. No era el héroe fuerte. Ulises no es el que coge una espada a la manera de un Aquiles y puede combatir contra un ejército. No es vigoroso en el combate, pero es valiente y es inteligente. Sus armas están en el pensamiento. La diosa que nunca lo deja es Atenea. Y Atenea, como sabemos, es la diosa de la guerra y la diosa de la sabiduría. Y es quien siempre va a alentar al héroe durante toda su travesía. Y a Ulises lo encontramos justamente después de que termina la guerra de Troya, esta guerra tan infausta que enfrentó a dos pueblos, que a veces cuando uno ve las causas de la guerra de Troya, que había sido motivada porque el príncipe París secuestra a Helena, ¿no?, la esposa del rey de Esparta, la secuestra, ¿no?, y se la lleva a Troya. Y eso desata toda una batalla. Bueno, hoy día diríamos, ¿no?, si alguien secuestra a una mujer o a la esposa de un rey, no necesariamente es motivo para que se dé una guerra. Es más, hasta cuestionaríamos y nos molestamos, pero no es para tanto, que vaya, que se haga algo. Pero eso es una lectura superficial de lo que significa Helena en la obra. Helena
es el símbolo de la belleza. Y eso es algo que constantemente va a remarcar Homero en la obra, la belleza de Helena. Entonces, no es que se robaron a una mujer solamente, no se trata de un secuestro normal, se trata de la pérdida de la belleza. Y para los griegos, la belleza era algo imprescindible en su vida, así como que a nosotros, no sé, nos desaparezcan todo el dinero o la economía, no sé, dice, desaparece la economía. ¿Cómo desaparece la economía? O sea, todos vamos a querer recuperarla, recuperar el dinero, o desaparece todas las propiedades materiales, vamos a ir en su búsqueda. Para los griegos no había cosa más valorable y más importante que la belleza, porque ellos decían que la belleza era la exteriorización, la forma corporal que asume el bien. Cuando el bien se expresa en lo físico, asume formas bellas. Y no se referían solamente a una belleza a la manera de una atracción, de algo que puede parecernos bonito, sino la belleza como una forma de armonía, una estética en las costumbres, en el habla, en el lenguaje, en la vida cotidiana. O sea, para los griegos todo tenía que tener estética, porque ellos decían que la belleza, por eso su afán tan grande por el arte, ellos decían que la belleza permitía que la vida se haga más tolerable. Y esto es lo que va a repetir también Nietzsche, otro estudioso de los griegos, que él decía que si no hubiese el arte, la vida sería insoportable, porque el arte le da un toque especial. Y no solamente es el arte de ver un cuadro, el arte de una composición musical. ¿Cuántas veces alguna música muy especial nos ha hecho sentir diferentes, ¿no? Y nos ha cambiado hasta el ánimo? Entonces, no solamente esa forma de arte, sino hasta el arte cotidiano. ¿Cuántas veces una buena conversación, casi artística, nos hace bien? Esas conversaciones que hoy día casi no se tienen. Hoy día nuestras conversaciones son muy agresivas. Los guerreros griegos, antes de combatir, incluso dialogaban, pero no se insultaban. Hoy día, cuando se enfrentan dos ejércitos o dos personas que van a emprender cualquier tipo de combate, primero agredo, primero lo insulto, así le bajo la moral. Los griegos eran al revés, ¿no? No querían bajarle la moral, más bien querían levantársela, para ellos ser dignos de haber vencido a un valiente. Porque ¿qué mérito hay en que yo gane a un pobre diablo que tiene miedo y que va a salir corriendo porque le digo unas palabras insultantes? No, ellos reconocían el valor de su enemigo y buscaban a alguien que sea digno, que esté a su altura, porque para ellos el valor era fundamental, esa era parte de su existencia. Y Ulises era valiente, tremendamente valiente. Y cuando termina la guerra de Troya, él intenta regresar a su patria, Ítaca, este lugar tan especial para él. Ahí estaba su esposa Penélope, esperándolo, sin saber si su esposo había sobrevivido o no. No es como los tiempos actuales que uno manda un mensaje de texto y ya se sabe todo. En esa época, imagínense, no se sabe, parten a la guerra y no se sabe el destino. No se sabe si regresarán, si volverán, ¿no? Y si los reconocerán. Porque también la gente cuando viaja cambia. Entonces, Ulises, una vez que ya terminó la guerra de Troya, un poco recordado también el famoso caballo de Troya, ¿de quién fue la idea? Fue de Ulises. Aunque eso no está narrado en la Ilíada y en la Odisea, ¿no? Eso lo cuenta Virgilio, en la Eneida. Entonces deciden regresar. Hay que regresar a la patria. Y eso va a tener claro Ulises todo el tiempo. Hay que volver a la patria. Entonces reúne a sus hombres y emprenden el viaje. Un viaje que teóricamente debía durar unas pocas semanas, se convierte en una travesía de años. Años de años tratando de llegar. Si uno ve el mapa más o menos, dónde queda Troya y dónde queda supuestamente Ítaca, ¿no? Que eran las costas de Grecia, eran pocas semanas. Pero la imprudencia, el descontrol, las actitudes irresponsables de sus compañeros hacen que el viaje dure más de lo debido. Ulises siempre está atento, siempre está alerta, solo se duerme una vez. Y el día que se duerme Ulises ocurre una desgracia, porque justamente pasaba de que a medida que iban transitando por muchos sitios, o sea, siempre terminaban desviados del camino, por varios motivos. Pero en una oportunidad, justamente, Ulises se duerme. Y ocurría que a Ulises le habían dado, antes de ese momento de dormirse, le habían otorgado unos vientos benéficos para que dirigiera prácticamente su nave hasta la tierra donde él esperaba llegar. Y acá el viento, por ejemplo, tiene un valor
especial, es un símbolo. El viento es el símbolo de los sentimientos, es el símbolo del mundo emocional. Por eso, a veces cuando una persona está muy agresiva, ¿no?, parece como si llevara un huracán dentro de sí. A veces sentimos que nos ahogamos y es como una especie de remolino en nuestra vida. Y las emociones se mueven con el viento, son muy sutiles. Uno no las ve, pero las siente. Uno se puede parar en un lugar muy abierto, sentir el viento, pero no verlo. Y esa es la característica que tienen las emociones. No se ven, pero se sienten. Pueden haber dos personas viéndose, no se tocan, pero pueden percibir lo que la otra está sintiendo. El afecto, el cariño, el amor, el rechazo. Puede ser que no nos veamos con otra persona, pero se logra percibir. Entonces, el mundo emocional está representado casi siempre por el mundo del aire, por los vientos. Entonces, ¿qué ocurre?, ¿no? A Ulises, ¿no?, en una bolsa encierran todos los vientos maléficos y simplemente le dan vientos, ¿no?, que van a conducir su nave directo hasta Ítaca, casi sin navegar. Y en esa travesía, Ulises, cansado de tanto viajar, se queda dormido. Y cuando se queda dormido, sus hombres que estaban ahí al costado deciden abrir esa bolsa donde estaban ocultos todos los vientos, ¿no? Eolo, que era una especie de dios, ¿no?, los habían cerrado, todos los malos vientos los había metido en una bolsa. Pero solamente Ulises sabía eso. Entonces todos van a ver, curiosos, porque pensaban que Ulises les estaba escondiendo riquezas que no quería compartir con ellos. Abren la bolsa y se desatan todos los malos vientos, o sea, todos los malos sentimientos, todas las ideas negativas, y llevan a la barca a otro lugar y retrasan otra vez el camino. Fue la única vez que Ulises se durmió y le costó muy caro. Y este tema de dormirse tiene todo un simbolismo que lo vamos a ver en otro cuento. Después tenemos el viaje. Toda la obra de la Odisea es un viaje. Y en este caso, como en todos, el viaje es el tránsito del hombre por la vida. O sea, toda nuestra vida es como un viaje. Siempre estamos viajando. En las tradiciones orientales ya no usan una barca, no usan la figuración de una barca, de un viaje, ¿no?, por algún lugar. Usan el camino. O sea, textos tan importantes, por ejemplo, como en el budismo, ¿no?, cuando hablan del camino que debe seguir el hombre, lo grafican como una senda, ¿no?, como un lugar delimitado por donde uno debe transitar. Y es que la vida, de alguna forma, todos lo sentimos así. La vida es un camino, donde hay obstáculos, y en este camino de la Odisea, lo que le pasó a Ulises, y lo que impidió el que pueda llegar rápidamente a su destino, fue las innumerables tentaciones que aparecían en el camino. O sea, todo ocurría en el viaje, ¿no? Pero sobre todo, quienes más eran seducidos por las tentaciones, no era Ulises, sino los hombres que lo acompañaban, los otros Ulises pequeños que vivían con él, ¿no?, y que a la larga iban demorando el tránsito. Entonces, durante todo el viaje, ellos prácticamente se ven, amenazados constantemente, a veces por fuerzas tremendamente destructivas y otras por cosas muy sutiles, pero siempre están amenazados. El viaje de Ulises empieza con muchos hombres y al final termina solamente él llegando hasta las costas de Ítaca. Todos murieron, todos perecieron en el camino. Y este hecho de que Ulises, a lo largo de toda la obra, él va perdiendo. Cada aventura que va pasando, muere gente, mueren compañeros, y todos se lamentan, y todos lloran, y el único que mantiene la entereza y la mente libre y despejada es Ulises. Quizás esa es la razón por la cual él logra llegar hasta Ítaca. Pero estos hombres, esta tripulación que lo acompañaba, ¿qué representaba? Representan los otros yos, los otros aspectos de Ulises. Es como que en un ser humano no solamente hay una persona, dentro nuestro hay otros yos, ¿no?, si lo podemos llamar así, otras formas de ver, otras personalidades. Cuando nosotros estamos en una reunión, es una forma de ser, es un yo. Cuando estamos en una situación de riesgo, de miedo, aparece otra faceta. Y resulta que a veces tenemos varias facetas. Cuando nos ponen dinero al frente, hay gente que se transforma. Le sale la codicia, le sale la ambición, a otros le sale la generosidad, a otros el dinero no los inmuta. Entonces, digamos que todos estos hombres que iban apareciendo, toda su tripulación, en el fondo eran Ulises, pero los Ulises menores.
sus aspectos inferiores. Entonces, en toda la ruta, él se tiene que ir desapegando de eso. Tiene que ir soltando a sus compañeros. Y hay situaciones muy críticas donde tiene que tomar decisiones de vida o de muerte. Y a veces él decide que muera uno de sus compañeros. Pero no es un compañero real, es una parte de él que tiene que morir. Si él quiere llegar a su destino, una parte de él se tiene que quedar. A veces nosotros, en nuestra propia odisea, queremos llegar al final con todo, con lo bueno y con lo malo, con nuestros defectos, nuestras debilidades. Queremos llegar, no sé, miedosos, codiciosos, materialistas. No nos importa cómo lleguemos, pero igual queremos llegar. O sea, queremos hacer las cosas de cualquier manera, pero queremos alcanzar la meta. Y hoy en día eso se ha vuelto tan dominante que la gente, por alcanzar un puesto, por alcanzar un prestigio, por alcanzar un renombre, es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Y cada uno, digamos, cada ser humano a veces lo hace por distintas razones. Hay gente que por una casa es capaz de matar. Hay gente que por el prestigio es capaz de pelearse con sus mejores compañeros, pero quiere llegar a la meta, o sea, a cualquier precio. Entonces, en la historia más bien se narra algo diferente. No todos llegan, porque el ser humano, si quiere llegar bien a un objetivo, no puede estar portando o cargando siempre las mismas debilidades, los defectos, porque todos estos compañeros que lo acompañaban estaban cargados de defectos, más que Ulises. Si uno quiere llegar realmente a su destino, tiene que ir abandonándolos. Por eso al final todos mueren, porque si no morían, Ulises nunca llegaba. Y acá viene otro elemento simbólico también, muy importante, que es el barco, el elemento de transporte, ¿no? Este barco que entre los griegos tenía un sentido muy especial, porque es un elemento de transporte, es algo que lleva a algo de valor, algo valioso. Un barco, como aparece a veces en las 1001 noches, está cargado de tesoros. Lo que se transporta no es cualquier cosa, desde seres humanos que confían en el capitán de la nave que los va a llevar a un buen puerto. Nadie se sube a un barco si sospecha que el capitán no conoce lo más mínimo de navegación. O sea, lo primero que queremos asegurarnos, o confiamos, porque creo que nunca preguntamos eso, o sea, bueno, ahora no se viaja mucho en barco, ¿no? Pero imagínense que uno sube a un avión, no vamos a preguntarle si el piloto sabe manejar o no. Lo damos por supuesto, ¿no? Y cuando estamos viajando y estamos completamente perdidos, cuando uno sube a un avión, no sabe dónde está la izquierda, la derecha, ni siquiera a veces logra ver tierra firme, es increíble cómo el piloto que sabe manejar sabe dónde dirigirse. Entonces hay una confianza en quien dirige la nave. Entonces, para los griegos, la barca era símbolo del hombre, quien debe conducir su vida. Ahora, el problema es quién es el piloto. Se supone que el piloto es la inteligencia, se supone que el piloto es la voluntad, pero a veces nuestras naves, ¿no?, en nuestra propia existencia no hay piloto, ¿no? No hay inteligencia, no hay voluntad, hemos soltado nuestra vida a ver qué ocurre. Es como soltar un barco sin dirección. O sea, ¿qué le pasa a un barco cuando no tiene piloto? Termina golpeándose, termina llegando a cualquier lugar. Y así ocurre con una vida cuando no tiene un puerto claro, cuando uno mismo no sabe qué hacer. Y cuando uno no sabe dónde ir, cualquier camino es bueno. Eso es un poco la razón por qué hoy en día uno termina haciendo tantas cosas. Prueba una opción, prueba otra, estudia una carrera, busca un grupo de amigos, no le satisface, otro, busca un trabajo, insatisfecho con el trabajo, el dinero a veces lo consuela, pero no es feliz. Cree que la felicidad puede estar en una familia, la tiene, los hijos crecen, se van, otra vez la infelicidad, ¿no? Entonces, una serie de circunstancias como que uno cree que ya alcanzó, que ya llegó, y no termina de llegar. Y eso les pasó justamente en este viaje. Todos suben al barco, porque digamos, es la vida que está viajando, y llegan a un lugar que se llama, era una isla, la isla de los lotófagos, así lo denomina. Y parece ser que en este lugar, en esta isla, había una planta que era una especie de alucinógeno, ¿ya? Entonces, cuando llegan los hombres, empiezan a comer las flores de loto, y empiezan a comer y empezaron a sentirse felices, ¿no? Tranquilos, y decían, ya hemos llegado a casa, ¿no? Por fin ya hemos llegado. Y Ulises, que era el único que siempre se abstenía, siempre observaba con cuidado lo que ocurría, él les hace recordar que no, que aún no han llegado, pero todos creían, como estaban en ese momento de placer, que ya el viaje había terminado. Entonces, no es difícil hacer la analogía a veces con nuestra vida, porque cuando uno se encuentra ante algo placentero,
no solamente un alucinógeno, ¿no? Hay gente que cada vez que se siente que no tiene rumbo, recurre a un alucinógeno y dice, ya llegué, ¿no? O sea, ya llegué al nirvana, este es el cielo, este es el paraíso, no hay más que esto. Pero ¿qué es lo que nos produce esa sensación de que el camino terminó y termina ahí? Es el placer que uno siente. Y a veces ya habrá gente que no lo hace con un alucinógeno, de pronto el placer de la comida, el placer del sueño. Hay gente que se acuesta en su cama y dice, ay, ¿cómo no dormir un poquito más? ¿No? O sea, como el sueño no es eterno, pero sin morirse, ¿no? Porque nadie se quiere morir mientras sueña, ¿no? O sea, queremos dormir, pero ser conscientes de que estamos descansando. O gente que en la comida, ¿no? Está comiendo y la hace más lento el proceso para disfrutar, eternizar ese momento. Queremos que el placer dure más, porque pensamos que el placer es el fin. Pero en el fondo sabemos que ese placer se va a ir y tenemos que continuar. Y eso, ¿quién lo recordaba? ¿No? Es el Ulises. Y cuando uno se da cuenta de eso, que todos en algún momento cuando hemos disfrutado algo, sí o no que nos ha venido un temor. Y hemos dicho, tanta felicidad, tanta dicha no es posible. Y nos empieza, después de esa alegría, nos empieza a venir una especie de terror. En algún momento se va a acabar. Esto se va a terminar. ¿Quién está hablando de nosotros? Como Ulises. Es nuestro propio Ulises, que se da cuenta de que hay que continuar el viaje. O sea, acá no terminan las cosas. Entonces, por eso él tiene que ir recordando permanentemente el camino y llevando a los hombres al barco, a mover el barco, a mover nuestra vida. Entonces, bueno, y hay otros símbolos del barco también que no solamente existen en esta vida, existen en la otra vida. Los griegos consideraban que la cuna es como un barco. Todos hemos visto cómo se mueve una cuna, ¿no? Que nos va meciendo, cómo se mueve un barco en el mar, ¿no? El ataúd, ¿no? Donde uno termina sus días, también es una cuna. O sea, empezamos en una barca, vivimos en una barca y terminamos en otra barca. No sé si se han fijado, cuando llevan a veces un ataúd, en algunos sitios se conserva la tradición cuando lo cargan, eso se ve a veces en varios pueblos, lo llevan ladeando de un sitio a otro. ¿Por qué? Porque está navegando. Sigue, ¿no?, el viaje. Y cuando muere, decían los griegos, uno sube a otra barca. Por eso era costumbre colocar en la mano de los que habían muerto, ¿no?, o a veces en la boca, una moneda para pagar a Caronte. Caronte es el que llevaba a los muertos a la otra orilla, al otro mundo. Y este simbolismo lo vemos entre los griegos, lo vemos entre los egipcios, o sea, hay que pagar una deuda. El viaje en la vida tiene un precio. No es que uno vive de cualquier forma y todo queda ahí, ¿no? O sea, las cosas tienen un precio que hay que pagar. Entonces el barco era un elemento, o la barca, un elemento muy simbólico. Por eso los nombres que le colocaban, los símbolos que ponían alrededor de él, y digamos, los marineros que se encomendaban prácticamente al capitán para que los lleve a buen puerto. Y tenemos el mar que tiene un efecto tan grande en nosotros. ¿Quién no se ha sentido seducido por el mar, intimidado por el mar? Cuando uno lo ve en una playa, la inmensidad que provoca. Todos, bueno, quizás hemos probado en algún momento la sensación también de serenidad que puede producir con el solo hecho de contemplar el mar. Hay mucha gente que para descansar de tanto bullicio, tanto estrés, lo que hace es ver el mar. Pero cuando uno está en alta mar, no es lo mismo ver el mar en la orilla con tranquilidad que ver un tsunami, ¿no?, que se sale el mar en toda su potencia. Hay una especie de admiración con mezcla de respeto, de terror, ¿no?, pero un terror respetuoso. Si alguna vez han navegado en un barco, uno se siente sometido a una fuerza que no puede controlar. Es como los terremotos. Hay muchas cosas en las cuales a veces nos sentimos muy seguros y nos manejamos en nuestros negocios, en nuestros asuntos personales. Uno sube un barco y sabe que ya no depende de él. Ahí no vale nada. No vale que uno tenga títulos de ingeniería, de aeronáutica, de navegación. Ahí no cuenta nada. Es como que todos los seres humanos han perdido su condición. En medio de una tormenta no valen las apariencias externas, vale lo que uno lleva dentro. Y por eso el mar se parece mucho, como domina a quien cae en su mundo, se parece mucho a los terremotos. Por eso el mismo Dios que dominaba el mar, Poseidón, es el mismo Dios de los terremotos. Poseidón es el Dios de los terremotos y de los mares. ¿Por qué? Porque Poseidón decía, no es que sea un Dios malvado, no es que sea un Dios destructor, sino quiere mostrar que el hombre no tiene fuerza propia. O sea, él no puede hacer todo. ¿Para qué? Para que no caiga en el pecado de orgullo.
que los griegos llamaban ibris, ¿no? O el exceso de orgullo, el exceso de vanidad, porque llega un momento en que el hombre cree que lo puede todo, y cuando el hombre cree que lo puede todo, decían, los dioses lo ponen en su sitio, ¿no? Y le bajan el ibris, ese orgullo. ¿Cómo? Con terremotos, a veces físicos, a veces psicológicos. Por eso a veces cuando uno tiene una situación complicada en su vida y todo se empieza a caer, no físicamente, sino de pronto pierde una amistad, pierde un trabajo, es como un terremoto. Y sentimos que estamos sujetos a fuerzas, a elementos que no podemos dominar. Entonces, quizás hemos tenido nosotros también muchos terremotos en la vida. Ulises tiene que atravesar ese mar, ese mundo, ¿no? Manejado por Poseidón, que para estudiosos como Carl Jung, por ejemplo, representa el mundo del inconsciente, aquellas fuerzas que operan detrás nuestro, ¿no? Y a las cuales a veces nosotros no dominamos. Por ejemplo, hay temores inconscientes que nosotros no somos conscientes, valga la redundancia, no somos conscientes de que los tenemos. Están ahí, alojados. Se activan cuando hay una situación difícil. Hay gente que de pronto ve una foto del mar, no hay ningún problema. Un día ve al mar y entra en pánico. Hay gente que ve agua en una piscina y entra en pánico. Hay gente que ve un perro y entra en pánico, ¿no? Y no tiene ninguna causa aparente. ¿Dónde están muchos de los temores? En el inconsciente. Hay cosas que en la vida no queremos enfrentar. A veces somos valientes para algunas y cobardes para otras. Y resulta que muchas de nuestras cobardías se deben a situaciones que dormitan en el inconsciente, de una parte que no la exploramos bien y que no la dominamos bien. Entonces el mar representaba también ese mundo del inconsciente. También era otro símbolo, en el caso digamos de otros elementos que utilizaban, era el símbolo del mundo emocional, al igual que los vientos, ¿no? Porque también uno está sujeto al vaivén de sus aguas, ¿no? Y hay momentos en que uno tampoco puede llegar a dominar las emociones que tiene. Entonces, el mar es donde se desarrolla la vida del ser humano. O sea, nosotros nos movemos en un mundo de emociones, en un mundo donde está nuestro inconsciente, en un mundo que es la vida, que no depende de nosotros. Hay factores, a veces se suele recurrir a esas expresiones de que el hombre es arquitecto de su destino, hasta cierto punto, tendríamos que aclarar. Porque hay cosas que ya escapan a nuestro control. Uno no elige el día de su muerte. O sea, en su plan de vida uno no coloca, bueno, yo me voy a morir cuando tenga 85 años, cuando tenga 90, cuando tenga 30, ni siquiera el que se quiere suicidar, ¿no? Bueno, en primer lugar ni siquiera lo tiene en el plan, simplemente se le ocurre en un momento, y aún así el que se quiere suicidar a veces le va mal, ¿no? O mejor dicho, le va bien, ¿no? Porque simplemente no logra el objetivo. O sea, a veces uno quiere quitarse la vida y no se la puede quitar. A veces queremos seguir viviendo y la vida más bien nos retira de este teatro, de este escenario. Entonces, hay cosas, hay fuerzas que no podemos dominar, no podemos manejar la lealtad de las personas. Eso no depende de nosotros, depende de ellos. Bueno, hay gente que para asegurarse las compra, ¿no? Entonces compra las lealtades, con favores, con dinero, con bienes, con promesas, ¿no? Pero obviamente eso no se puede asegurar. Entonces el mar juega un elemento importante. Y otro símbolo que vamos a encontrar en muchas de las aventuras son los monstruos. Los monstruos, como acá aparece por ejemplo Polifemo, un gigante, ¿no? Aparecen todo tipo de seres, como vamos a ver otro, representan también las fuerzas desconocidas, sobre todo de la violencia. Los monstruos representan la parte instintiva en el ser humano. Cuando uno revisa la mitología griega, que en buena parte está basada en las obras de Homero, aparecen cantidad de monstruos que uno dice, bueno, estos griegos eran bien ocurrentes, ¿no? O sea, ponían partes de animales mezcladas con seres humanos, pero no era casual. O sea, para ellos era un símbolo de lo que representaban ciertas debilidades, ciertas fragilidades. Es como si nosotros, por ejemplo, hiciésemos un ejercicio ahora y dijésemos, a ver, cada uno, por favor, dibuje la envidia. Porque la envidia, no sé, la podemos imaginar. Mejor dicho, ni siquiera imaginar. La envidia para nosotros es un nombre. Pero cuando decimos envidia, ¿no? Si decimos, a ver, ¿cómo podríamos entender la envidia? Tendríamos que recordar al envidioso. Tendríamos que darle una figuración. Si decimos celos, por favor, dibujen los celos. ¿Qué forma le pondríamos? ¿Qué características? ¿Qué atributos? Los griegos hacían eso. O sea, ponían formas a las cosas. Porque las cosas nos recuerdan, ¿no? Elementos, nos recuerdan situaciones. Cuando uno ve un árbol, ¿qué nos recuerda? ¿Qué nos inspira un árbol? Si un árbol nos inspira
estabilidad, ¿no? Nos inspira quietud, y aunque parezca mentira, ¿no? Cuando uno se sienta bajo un árbol, nos da la sensación de quietud, de tranquilidad. Hay gente que dice, bueno, voy a escribir debajo de un árbol algún libro. Los enamorados antiguamente, cuando habían árboles, ¿no? Colocaban sus nombres ahí. Muchas cosas importantes en la vida se colocaban en un árbol, el árbol de la vida. Hoy día todavía el árbol sobrevive en las Navidades, ¿no? Pero sobrevive de muchas maneras. Es un símbolo muy antiguo que se utilizaba en todos los pueblos. Entonces, los monstruos que aparecen, como decíamos, como no hay un ser físico que sea de los celos, etc., entonces los representaban a manera de monstruos, destructivos. Por eso terminan destruyendo, atacando, y en el caso de Ulises, ¿cómo los vencía? Con astucia. ¿Cómo venció a gigante Polifemo, que era un ser, él se alimentaba de otros seres humanos? Porque ocurrió que Ulises llega con sus hombres, se meten en una cueva, que la cueva también tiene un simbolismo, y este gigante se los empieza a comer. Todos lloraban, y el único que pensaba, Ulises. Y Ulises, previsor, siempre preveía todo, antes de haberse bajado siempre llevaba algo, y esta oportunidad llevó vino. Entonces, con el vino embriagaron al monstruo. Entonces lo embriagaron, y cuando ya estuvo completamente tirado en el piso, le clavaron en su único ojo, porque si era Polifemo, en su único ojo le clavaron un madero, y lograron escapar. Pero Ulises pensaba en todo. Cuando escapaban, obviamente el monstruo iba a empezar a gritar. Entonces, antes de hacer, ¿no?, de embriagarlo y de clavarle el madero, el monstruo le había preguntado a Ulises cuál era su nombre. Y Ulises le había dicho en griego Outis, que significa nadie. Le preguntó, ¿no?, ¿cuál es tu nombre? Y Ulises dijo, a mí me llaman nadie. Ah, ya, nadie, muy bien, perfecto. Y después se embriagó, bebió, y le clavan el madero en el ojo y salen corriendo. Y el monstruo empieza a gritar, Polifemo, ¿no? Y todos los otros monstruos, sus compañeros, sus hermanos que estaban por ahí, preguntaban, ¿pero qué le pasa? ¿Qué gritan? Y de pronto Polifemo empieza a gritar, nadie me ha atacado. Nadie me ha clavado un madero en el ojo, ¿no? Nadie me está haciendo violencia. Entonces los monstruos decían, bueno, si nadie lo está molestando, entonces debe estar, ¿no?, borracho, ha tomado algo, y nadie lo fue a auxiliar. Y esa estrategia, ¿quién fue? De Ulises. Y acá hay algo interesante, ¿no? Él no dice su nombre, porque el nombre tiene un poder. Esta era una antigua creencia que había, que cuando uno conoce el nombre de algo, tiene poder sobre ello. Cuando uno lo sabe llamar, tiene poder. Esto aparece en muchas historias en las 1001 noches, ¿no?, desde el famoso abracadabra, ¿no?, que a veces uno lo usa y no funciona, ¿no? Quizás nos hemos olvidado la clave, quizás hay otros motores mucho más internos, ¿no?, o ábrete sésamo, una palabra mágica que permite ingresar. Entonces dicen que cuando uno tiene poder sobre las cosas responden de otra manera. Sin ir muy lejos, si uno sabe llamar a una persona, ¿no?, la persona también responde de una forma. Si yo a una persona siempre le insulto, ¿qué me va a responder esa persona? O sea, su parte bestial, ¿no? O sea, bestial de bestia, ¿no? O sea, de impulsiva, de agresiva. O sea, si estoy siempre en esa actitud. Pero si la llamo de otra manera, a veces sin ir muy lejos, ¿no?, cuando llamamos a una persona con cariño, le hablamos, ¿no?, con un nombre, con un diminutivo, una forma cariñosa, la persona responde de otra manera. Es como que uno tiene un poder. Si le cambiamos la forma de hablar, la persona responde de otra forma. Entonces, las palabras tienen un elemento mágico. Entonces, Ulises, ¿qué hace? Que no tengan poder sobre él. Por eso no da su nombre. Entonces, así no ejerce ningún tipo de dominio. Pero ¿qué ocurre? A Ulises le gana el orgullo, el ibris. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de este pecado de orgullo? Y antes de irse, declara su nombre, ¿no? Si alguien dice quién mató a Polifemo, porque los griegos se jactaban de ser valientes, fue Ulises. ¿Para qué? ¿No? Acá vino la persecución, bueno, que se conoce que ya el padre de Polifemo era nada menos que Poseidón, y le empieza a perseguir y le hace el viaje imposible. Entonces, los monstruos representan esa parte que uno tiene que destruir dentro de sí mismo, pero es curioso, porque en muchos mitos griegos aparece que cuando uno destruye al monstruo, en verdad se está destruyendo a sí mismo. Y cuando uno se destruye a sí mismo, más bien se encuentra no con algo horroroso, sino se encuentra con lo mejor. Eso se encuentra, por ejemplo, en el mito de Teseo, que destruye al Minotauro.
pero todos los monstruos representan esa parte instintiva, incontrolable, que en verdad no está afuera, por si acaso. Ahora que hemos hablado de los monstruos, no vayamos a la casa, al trabajo y pensemos que ahí está Polifemo y a ver cómo lo destruye. O sea, el monstruo no está afuera. Recordemos que este es todo un viaje interior. El monstruo vive dentro y es destructivo. Y como los mitos, se come lo mejor, destruye lo mejor de cada uno. Y acá hay una prueba que tiene que pasar con otros monstruos, pero la puse porque es interesante. En medio digamos, de la travesía, tienen que pasar por un lugar, si es que quiere llegar a Ítaca, en la cual a Ulises le dicen, vas a pasar por un estrecho, que es conocido como el estrecho de Messina, un accidente geográfico, y hay dos monstruos, ¿no? Escila y Caribdis. Escila es el monstruo de 6 cabezas, ¿no? Y 3 filas de dientes. Habría que ver cómo había sido ese monstruo terrible, ¿no? Que cuando uno pasaba, se comía a las personas. Caribdis es ese monstruo que genera un remolino, que acá se está haciendo visible, pero en la obra decían que no se veía. Entonces, a Ulises le dicen, o vas por el lado de Escila, o vas por Caribdis. Si vas por el lado de Escila, te encuentras con ese monstruo. Si vas por el lado de Caribdis, no hay barco que pueda atravesar el remolino. ¿Por dónde cree que fue Ulises? ¿No? O sea, el camino iban a morir varios de sus compañeros. En el otro era un remolino que tragaba todo, ¿no? Y Ulises tiene que decidir. Morirán algunos. Si pasa por el remolino, además, ¿qué ocurría? No lo veía. Él tiene que elegir entre un peligro visible y uno invisible. Y elige por el visible, por aquello que él sí puede manejar y puede dominar. Pero vas a perder, obviamente, ¿no? Eran sus compañeros de viaje, pero tienen que pagar ese precio. Entonces decide pasar por Escila, ¿no? Y mueren sus compañeros en medio del grito, del dolor, y él contempla esa escena y no puede menos que sentir lástima por sus compañeros, pero es la única manera. La otra era destrucción total. Y a veces en la vida nos pasa así, tenemos que tomar decisiones. Pues hay mucha gente que a veces cuando lee la obra de la Odisea dice, bueno, estoy un poco así, ¿no? Entre Sila y Caribdis. Un poco ahora que bueno, quizás no lo digan de esa forma, ¿no? Pero decimos, estamos entre la espada y la pared. Ahora, si queremos parecer más cultos, digamos, entre Sila y Caribdis, ¿no? Si suena más interesante, no sé. Pero la cosa que nos vemos entre situaciones, cosas que no sabemos que no vamos a dominar y lo vamos a perder todo. Entonces, ¿qué se hace? Se elige el mal menor. De todas maneras, va a haber dolor, va a haber sufrimiento, pero si queremos continuar, vamos a pagar el precio, el mal menor. Lo que pasa es que a veces nosotros como navegantes de pronto paramos la barca. Decimos, no, ya no viajo ya, no quiero continuar, acá me quedo, ¿para qué? Va a ser difícil, me voy a lamentar, no quiero cambiar. Entonces nos contentamos, ¿no? Con quedarnos en un nivel, pero el problema es que nos va a venir la insatisfacción de no llegar a lo que nos hemos propuesto. Bueno, otro elemento que va a aparecer, y vamos a hablar un poco en la parte más adelante, que es la parte de los hechizos. La Ilíada está llena de hechizos, ¿no? De encantamientos, que tienen el poder de seducir a las personas y casi como detenerlas en el tiempo. Como hizo el caso acá de la maga Circe, que detiene a Ulises y a sus compañeros y los convierte en cerdos, porque les puso comida, todo, y todos se fueron. Por eso es símbolo también de esos aspectos inferiores, ¿no? Hay gente que no mide las cosas y se deja llevar rápidamente por el placer. Entonces Circe los encanta de esa forma. Pero cuentan que Ulises siempre, ¿no? Cada vez que quedaba en una isla, no dejaba de recordar su patria, Ítaca. Tengo que volver, tenemos que volver, tenemos que volver. Y bueno, él llega incluso a una isla donde hay otra hechicera que se llama Calipso, que lo retiene 3 años. 3 años de su vida perdido, y él no se da cuenta. Pensó que habían sido 3 noches. Y cuando es consciente del tiempo perdido, otra vez se lanza al mar. Y esto es algo que a veces nos ocurre. En los encantamientos, uno pierde el sentido del tiempo. Cuando uno está encantado, no se da cuenta. ¡Ay, qué bonito! ¿Cuánto tiempo pasó? 2 años. 2 años perdidos, donde no nos damos cuenta de lo que hemos hecho. A veces ni siquiera recordamos qué hemos hecho en la semana, qué hemos hecho en el día. Se nos fue el año, que estamos finalizando el mítico 2012. Ya mucha gente ve hasta con alegría el fin del mundo, ya, porque ya no habrá preocupación ni nada por el estilo, pero queremos que la vida continúe más allá de eso. Pero fíjense cómo pasa el tiempo y cómo hay años donde pareciera que uno ha estado encantado,
sea, las cosas como que no hubieran ocurrido, como si uno se hubiera dormido. Y esto le ocurre, ¿no?, en el viaje, en la travesía. Bueno, acá está una escena muy conocida de las sirenas, que en verdad son pájaros, no son peces, son pájaros con cabeza de mujer, y que cuando uno pasaba, su canto era tan seductor que todos se querían bajar del barco, pero cuando bajaban, eran destruidos, ¿no? Ulises toma la decisión: a grandes males, grandes soluciones. Hace que todos sus hombres se tapen los oídos para que no escuchen, pero él sí va a escuchar, y él se ata al mástil, que está representado en esta pintura, se ata al mástil del barco, porque él tiene que dirigir la travesía, ¿no? Y se aparecen las sirenas y empiezan a tentar y a susurrar. Dice que imitaban las voces de sus esposas, ¿no?, pidiendo auxilio, o sea, recurrieron a toda estrategia. Y Ulises logra atravesar este peligroso lugar de las sirenas, que en verdad las sirenas representan las tentaciones que uno tiene, ¿no? Obviamente ninguna sirena se nos va a venir con cabeza de mujer y cuerpo de pájaro, pero vienen a través de formas de dinero, ¿no?, tentaciones de prestigio, seducciones que uno tiene, porque la gran prueba que va pasando, como decíamos al principio, es que a uno lo terminan seduciendo. Cosas fáciles, cosas aparentemente prometedoras, y uno cae en ese embrujo y olvidamos nuestros ideales. Nosotros de alguna forma hacemos como un ejercicio a veces mental, ¿no?, como filósofos, de recordar, por ejemplo, qué queríamos ser cuando éramos niños y qué somos ahora. Porque cuando uno es niño, como hemos puesto ahí los símbolos en la exposición, el niño tiene inocencia, que no es ingenuidad solamente, sino la inocencia tiene que ver con la pureza. El niño no tiene prejuicios, no tiene casi temores. Entonces cuando un niño habla, es interesante porque dice las cosas tal como las ve y como las siente. Y cuando éramos niños, a lo mejor teníamos otra idea de la vida. Y a medida que han pasado los años y hemos ido perdiendo esa inocencia, esa pureza, nos hemos complicado. Nos hemos vuelto personas complejas, difíciles de tratar nosotros mismos con la vida, con otros, y terminando haciendo algo que no queríamos. Hemos llegado a cualquier lugar menos a Ítaca. Entonces, ese es el peligro de las sirenas, de las situaciones que nos van seduciendo. Ítaca, ¿qué cosa es? Es la patria espiritual, es el mundo espiritual, es el lugar al cual siempre retornamos. Eso vamos a ver en varias historias. Bien, acá tenemos la siguiente historia, que es el acceso a la sabiduría, que es las 1001 noches. Por si acaso, las versiones que se conocen son del siglo XVIII, aproximadamente en 1748, cuando un francés empieza a recopilar estos cuentos que ya se contaban en el siglo IX después de Cristo. O sea, por lo menos tienen 1000 años las historias. ¿Y qué ocurre? Los árabes, todos estos pueblos que viven en los desiertos, tenían una cualidad muy especial. Eran excelentes narradores. Imagínense las noches en el desierto, no hay nada con qué entretenerse. ¿Qué hacían? Uno se ponía a contar historias. Y contaban historias, y hasta ahora todavía los persas, los árabes son famosos por contar historias, ¿no? O sea, tienen esa cualidad. Hoy día se ha vuelto a poner de moda los famosos cuentacuentos. Esa es una tradición que viene de estos digamos, los nómades que vivían en los desiertos y transmitían estas historias. Pero esta es especial, porque narra la historia de dos mujeres, ¿ya?, de Sherezade y Dinarzada. Toda la historia empieza primero con esto, porque se trata, ¿por qué se llama las 1001 noches? Ahora lo vamos a explicar. Resulta que había un califa árabe. Un califa es como decir un vicario, un representante de la religión musulmana, que había sido engañado por su esposa. Entonces, su esposa lo había engañado, ¿no? Y bueno, decide vengarse. Hay una serie de elementos alrededor. La cosa es que lo engañaron, ¿no? Lo engañaron horrorosamente. Entonces, él decide tomar una venganza. Se iba a casar con una mujer por una noche y al día siguiente la sacrificaba, ¿no? Entonces, como él gobernaba, ¿no?, en ese estado, entonces pedía una princesa: muy bien, ya esa va a ser mi esposa, me caso una noche, paso la luna de miel, pues, al día siguiente la ejecuto, ¿no? Y así empezaron a circular todas las damas, todas las princesas de la corte, y caían en manos precisamente de Shahriar, que así se llamaba este personaje, sultán, perdón, no califa, sultán, y todas morían. Entonces era la desgracia, era el terror, que aparece el elemento del monstruo, ¿no? El terror en este caso de las mujeres. Hasta que aparece Sherazade, que ella
era una mujer muy culta y se ofrece como esposa. Habla con su padre, ¿no? Y le dice, bueno, como está ocurriendo esto, entonces yo quiero casarme con el sultán. Obviamente el padre dice, pero has perdido el juicio, ¿cómo se te ocurre? Vas a morir. Pero Sherezade le dice algo, si yo muero, voy a morir heroicamente, porque voy a luchar para tratar de cambiar esta tradición. Y si no, porque nadie se ofrecía de voluntaria, todas eran forzadas. Y si no muero, voy a salvar a muchas mujeres. Y su padre, ante semejante argumento, le permite ir, ¿no? O va a morir en la gloria, o salva a mujeres. Cualquiera de los dos caminos valía la pena. Entonces, Sherezade va con su, digamos, con su séquito y se ofrece. El sultán se sorprende y dice, bueno, una voluntaria. Total, al día siguiente no hay... no va a haber protestas. Entonces, se casan, se da el matrimonio y antes de que se vayan a dormir, Sherezade le dice, por favor, le dice al sultán, haz que venga mi hermana. Yo tengo una hermana muy querida, ¿no? Con lágrimas en los ojos le dice. Tengo una hermana muy querida y te pediría que por favor esta única noche ella pueda acompañarme. Siempre hemos compartido todas y que ella puede estar, ¿no? Mándala a traer y le pide con ruegos y el sultán accede. Ya, muy bien, que venga tu hermana. Su hermana era Dinarzada. Entonces viene su hermana y Sherezade le dice, mira, en la mañana, antes del amanecer, que el amanecer tiene un sentido simbólico, me vas a despertar, ¿no? Y me vas a decir, pero para que escuche el sultán, me vas a decir, cuéntame esas historias, hermana, que tú siempre me contabas. Por favor, cuéntame una historia. Entonces, así acordaron las hermanas y efectivamente. Se dio la boda, ¿no? Pasaron la noche, ¿no? El Sherezade con Shahriar, que era el sultán, y antes de que salga el sol, se aparece Dinarzada, ¿no? Y la despierta. Y dice, Sherezade, por favor, ¿puedes contarme una historia? Hoy es tu último día, cuéntame una última historia. Y Sherezade despierta y empieza a contar, y el sultán, ¿no? Empieza a escuchar la historia de Sherezade. Entonces, Sherezade empieza una historia que no la termina, ¿no? Y cuando se acaba el día dice, bueno, como ya llegó la noche, ¿no? Ya tenemos que ir a dormir, y el sultán le perdona por la curiosidad de querer seguir escuchando en qué continuaba la historia, porque es una concatenación de historias. Y así se pasan 1001 noches, ¿no? Como 3 años contando historias, ¿no? Si no me equivoco son como 9 tomos, ¿no? Para tener una idea, no sé si en ese tiempo, ¿no? se contarán las 1001 noches, pero efectivamente están así, 1001 noches, así por capítulos, todas las historias que se iban contando y que mantuvieron despierto y mantuvieron calmado y sereno al furioso sultán, que al final termina perdonándole la vida, y no solamente le perdona la vida, ¿no? Y reconoce las virtudes de inteligencia y de belleza de su alma, de Sherezade, sino que Sherezade con eso libera a todas las mujeres del reino de tan terrible designio, de tan terrible destino. Entonces, esta historia ha pasado a lo largo del tiempo y ahí nos vienen, se han hecho muchísimas versiones, sobre todo en dibujos animados, ¿no? Quizás muchos de nosotros hemos escuchado historias de las 1001 noches, Alí Baba, Aladín y la lámpara maravillosa, los viajes de Sinbad el marino, que es la versión árabe de la Odisea, donde Sinbad realiza 7 viajes simbólicos, donde también lucha con otros gigantes, bueno, y con otra serie de aventuras, y Sinbad es un viajero infatigable, ¿no? Él viaja y regresa, y después quiere volver a viajar, y quiere volver a viajar, hasta que completa 7 viajes, como algunos dicen, 7 iniciaciones, 7 experiencias que tenía que vivir para ser un hombre completo. Y en el caso de las 2 mujeres, ¿no? Que es algo simbólico, según Rosso de Luna, Mario Rosso de Luna, que es un estudioso español, que ha escrito una obra precisamente sobre las 1001 noches, un análisis simbólico, dice que representan la mente. Las mujeres en esta obra representan la mente, pero 2 tipos de mente. Sherezade, la que narra, representa la mente racional, la mente concreta, la mente, ¿no? Discursiva. Y Dinarzada representa una mente superior todavía. A veces nosotros pensamos que cuando razonamos somos muy inteligentes. Los árabes, los griegos, los romanos nos dirían, no, quizás somos intelectuales, pero no inteligentes. La inteligencia viene de una mente superior, mucho más pura. Y en la historia, Dinarzada es una hermana
muy sencilla, muy simple, pero cumple una función. La despierta a su hermana. El hecho de despertar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en Ulises? Que uno se queda dormido. Y el hecho de quedarse dormido es como que uno pierde el sentido de la vida. Y a veces uno se pasa dormido varios años. Y ocurren cosas que nos despiertan. Hay gente que a veces le pasa un accidente y despierta la vida. No, después de este accidente, a punto de perder, ¿no?, todas las oportunidades, ya me he dado cuenta de que tengo que tomar la vida más en serio. Pero no tenemos que accidentarnos para tomar conciencia de eso. Entonces necesitamos a alguien que nos despierte, alguien que nos recuerde quiénes somos. Y por eso Dinarzada cumplía esa función. Ella se despertaba sin que nadie la despierte. Es un tanto el símbolo del alma espiritual que se puede despertar sola, que siempre está despierta. Y la mente, a veces nuestra mente, si no la ponemos en acción, si uno la abandona, uno termina pensando cualquier cosa. O sea, dejemos nuestra mente, por ejemplo, a sus más terribles fantasías y a uno se le ocurren cosas horrorosas. Por ejemplo, cuando uno está molesto, ¿no?, como el caso del sultán Shahriar, ¿no?, insultado en su orgullo, ¿no?, y los celos que lo dominaban, y un resentimiento que no podía dominar. Entonces, ¿a quién se le podía ocurrir una idea tan terrible y tan terrorífica, ¿no? Me caso una noche y al día siguiente la mato. Bueno, en formas de alguna persona resentida o despechada se le ha ocurrido algún tipo de crimen de esa naturaleza. Y no es anormal de que haya gente, bueno, pero tampoco es normal, obviamente, de que mata por celos. Tantos crímenes por celos, peleas por celos. O sea, si no llegan a veces a la muerte, llegan a peleas físicas, a violencias, porque son ideas que van circulando en una mente indisciplinada, en una mente que no sabe despertarse y que se despierta al amanecer. Porque ¿qué ocurre en el amanecer? Cuando uno ve un amanecer, nos produce, ¿no?, una sensación de esperanza. O sea, no hay amanecer que motive que es distinto al atardecer. El atardecer produce un poco de tristeza. El amanecer, esperanza, alegría, ¿no? Y por eso la gente a veces se suele suicidar en el atardecer. Es raro que alguien se vaya a matar al amanecer, o sea, poco propicio. Entonces el amanecer es el símbolo del despertar espiritual. La vida empieza, no solo la vida física, la vida natural, sino la vida espiritual. Entonces, por eso Dinarzada representaba ese aspecto. Y, bueno, entonces el amanecer. Y aparece la historia de Aladino, que la deben conocer, ¿no? Esta lámpara que encuentra un niño, el niño como símbolo de la pureza. Aparece un mago, ¿no?, porque la lámpara no es que la tiene de frente a Aladino, sino que estaba metida dentro de una cueva, y el mago, que era un mago negro, ¿no?, lo manda, busca a un niño, justamente por su pureza, y le dice: entra a este lugar, que era una cueva, pasa en medio de todos los tesoros que tú veas, no toques ninguno, porque puede ser destruido, y tráeme la lámpara que está ahí, una lámpara encendida. Entonces, y además le da un anillo para protegerse. Entonces le da el anillo y el niño se mete. Logra sacar la lámpara, y cuando está a punto de salir, antes de que salga, el mago le dice: dame la lámpara. Y el niño dice: déjame salir primero, ¿no? ¿Ya? Y el otro: dame la lámpara. ¿No? Y el mago se molesta y le cierra la salida. Y el niño se queda atrapado. Pero empieza a llorar, ¿no?, su destino. Pero en eso, sin darse cuenta, ¿no?, se empieza a frotar las manos y frota el anillo. Y aparece el famoso genio, ¿no?, el genio que le pide: ¿cuál es tu deseo? Sácame de acá, ¿no? Y obviamente empieza la aventura con una serie de riquezas que él va produciendo de una forma tremenda, ¿no? Obtiene no solamente la admiración de la gente por su riqueza material, sino por sus riquezas espirituales, porque resulta que este niño, Aladino, resultaba ser un príncipe, con el tiempo, cuando creció, un príncipe valiente, admirado por sus súbditos, ¿no? O sea, no solamente era la riqueza física, sino que esa misma riqueza se había reflejado en lo espiritual. Y ahí él portaba también, bueno, la cueva es el lugar donde dicen que uno se transforma. La cueva es el lugar oculto, es a veces nuestro mundo interno, nuestro infierno, donde hay cosas peligrosas, donde hay cosas difíciles. Entonces la cueva es el lugar de la transformación. Platón decía que la cueva es el mundo. O sea, este mundo lo comparaba como una cueva. ¿Por qué? Porque es el lugar donde nosotros experimentamos nuestras transformaciones. Y como en el mito de Aladino, hay muchos tesoros, pero hay tesoros que a veces no son buenos tocar, porque nos pueden destruir. Y además tiene el anillo,
se han hecho películas de anillo. Bueno, la más famosa que todos hemos visto ha sido El Señor de los Anillos, que en verdad esa es una historia basada en el Anillo de los Nibelungos, ¿no? Que es una historia escrita por Wagner basada en otra historia, en los mitos germánicos, respecto a un anillo del poder. Y que ese anillo, puesto en determinadas manos, puede ser destructivo. Puesto en las manos correctas, es un instrumento de poder. El anillo siempre ha simbolizado el poder. Y su forma circular, porque es circular por símbolo de unión, no solamente está en relación al matrimonio, está en relación al pacto, está en relación al compromiso de cualquier tipo, ¿ya? O sea, cuando uno se compromete, se supone que ese compromiso se mantiene. Entonces, el anillo no tiene principio ni tiene fin. Por eso, entre los etruscos, por ejemplo, que era un pueblo muy antiguo en Grecia, cuando el anillo se rompía por alguna razón, había que hacer otro anillo. Porque simbólicamente es como que el pacto se podía romper. Entonces, el anillo tenía que ser de una sola pieza. Entonces, el anillo por eso representa, y hoy día se mantienen los anillos, aunque con un sentido más a veces ornamental, de arreglo, más que como respeto de compromiso. Entonces, es un poder. El comprometerse genera poder, porque cuando uno se compromete, llega a lo que se ha propuesto. Y la historia de Aladino es una historia donde él pocas veces recurre, digamos, al genio que habitaba en el anillo. Pero cuando lo llama, el poder que desata es enorme, al igual que el de la lámpara. La lámpara, por si acaso que lo pusimos al principio, es símbolo de sabiduría. Es una lámpara prendida, bueno, acá se ha apagado, pero es una lámpara prendida. ¿Por qué? Porque la sabiduría es como una luz que va iluminando, porque así nos sentimos cuando uno entiende algo, uno tiene claridad. ¿Qué es la claridad? Luz. Cuando uno está confundido y no encontramos sentido a lo que hacemos, es como caminar en la noche, nos sentimos perdidos. La lámpara representa el conocimiento. Por eso cada vez que no sabían qué hacer, recurrían a la lámpara. Bien, y vamos a terminar nuestra historia. Bueno, ahí hay un genio, ¿ya? En verdad esto es una foto, pero los genios que aparecen por cantidades en las historias de la Mil y una Noches y en otros cuentos, es como que están más allá del bien y del mal. O sea, ellos otorgan ciertos premios, pero es el hombre quien va a tener que saber administrar esos premios. O sea, no siempre el entrar en contacto con un genio era algo positivo. En verdad, todo dependía de la moral de la persona, ¿no? De cómo manejaba ese poder. Y finalmente terminamos con El Quijote, esta historia que también narra nuestra propia existencia. El Quijote, escrito por Miguel de Cervantes Saavedra, inspirado quizás en las aventuras caballerescas, no solamente de su época, sino también él estuvo, por ejemplo, preso durante 5 años en una cárcel en Turquía. Estamos hablando del siglo XV a.C., mano de los turcos. Y dicen que probablemente ahí se haya inspirado en varios elementos simbólicos que va a poner en su obra. Él además se alistó como soldado, ¿no? y participó en varias batallas. En una batalla su mano quedó lesionada y quedó inutilizada, ¿no? Y él es conocido por esa razón como el Manco de Lepanto. Lepanto fue la batalla en la cual él participó, y él curiosamente se enorgullecía más de la batalla de Lepanto y el haber perdido la mano, ¿no? Se enorgullecía de la mano que había perdido en Lepanto más que la mano con que escribió el Quijote. ¿Por qué? Porque para ellos, para personajes como Cervantes, el valor era fundamental, más importante que escribir un libro. Entonces, acá esta obra empieza precisamente con una aventura, con un personaje llamado Alonso Quijano. Alonso Quijano, que es el personaje de la obra, que nos acompaña, digamos, caballero, él tiene 50 años, déjalo ahí, no va el pajarito, no va a pasar nada. Él tiene 50 años, ¿ya? Y ocurre de que él había llevado una vida normal, vivía en su pueblo, una vida sedentaria, y por alguna razón, ¿no? Y esto es algo que ocurre mucho en todas estas historias, viene lo que se llama el llamado de la aventura. O sea, le viene una sensación, dice casi como un reproche. Dice que una noche él siente como que la vida que él ha estado viviendo, todo lo que ha estado haciendo no tenía sentido, y casi como que la vida misma le está haciendo un reproche de por qué han pasado 50 años y no ha hecho nada grandioso.
y casi con lágrimas en los ojos se da cuenta de que efectivamente, y él ve en su casa, en el almacén de su casa, que están sus armas, hay unas armaduras, unas lanzas, unas espadas, que están enmohecidas, que están ya todas viejas, y él piensa de que también su espíritu se ha vuelto algo así. O sea, su espíritu se ha enmohecido, se ha perdido, y que es hora de dar un cambio. Entonces, dice que se pasó 3 noches pensando qué nombre se iba a poner. Ya no iba a ser Alonso Quijano, a partir de ahora iba a ser Don Quijote de la Mancha. De la Mancha porque era el lugar donde él había nacido, y Don Quijote porque para él ya la vida de Alonso Quijano quedaba atrás. Ahora empezaba la aventura. Y él se lanza precisamente una serie de aventuras, que ese era precisamente lo que motivaba a los caballeros, y todos los caballeros que emprendían aventuras en esta época lo hacían porque sentían una llamada del destino. Este punto es muy importante, la llamada del destino. Hay muchas historias donde la llamada del destino está vinculada, digamos, a algún episodio especial. Según los que estudian los mitos, dicen que la llamada del destino la tiene todo el mundo. Todos tenemos una llamada del destino. ¿Cómo será importante que hasta Beethoven, ¿no?, le había puesto música a la llamada del destino? No sé, todos deben haber escuchado la quinta sinfonía de Beethoven, ¿no? O sea, que empieza con ta 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 ta. Y decía que si el destino tenía una forma de llamar, esa era la música, ¿no? Y si uno se pone a escuchar la música, o sea, no es una música para que uno se ponga a dormir y ahora sí eternamente y que me lleven a otro mundo, no. Es una llamada a la acción, una llamada a la fuerza, es una música poderosa, porque la llamada del destino, cuando entra en el alma del ser humano, ocurre como el Quijote. No importa cuántos años uno tenga, no importa qué cosas se han vivido, uno se da cuenta que la vida es algo más que estar tranquilo, disfrutando de los placeres, viviendo normalmente, viviendo en cierta comodidad. Hay que poner aventura, porque si no la vida pierde sentido. Entonces el Quijote, ¿en qué momento le vino la llamada del destino? En una noche estrellada, ¿no? Y dicen que la noche precisamente es propicia para eso. O sea, la noche, parece mentira, nos invita un poco a esa actitud reflexiva. La noche hace de que uno se vuelva sobre sí mismo, se observe lo que está haciendo. Pero ¿qué ocurre? No siempre lo hacemos, eludimos esa llamada. A veces prendemos el televisor, ¿no? Pronto uno se empieza a sentir, no, y aprenderá el televisor, no hace que sea algo que me ha caído mal, ¿no? Pensamos que por ahí tengo que tomar pastillas, voy de un psiquiatra, de un psicólogo, porque no me estoy sintiendo feliz. Y es una cosa bien curiosa, hoy día cuando alguien no se siente feliz, va de un psicólogo, en vez de tratar de encontrar la felicidad. En vez de tratar de entender, a ver, ¿qué me está pasando? O sea, ¿en qué momento he perdido rumbo? Y tratar de recordar si alguna vez hemos sido felices. Entonces el Quijote sintió un poco ese llamado, ¿no? Y el corazón le aguijoneaba y se acabó. A los 50 años decide emprender la aventura. Entonces, acá justamente ocurre algo, la locura. Este es otro símbolo que aparece en muchas obras de literatura. Quizás no se puede graficar, salvo que aparezca un loco. El símbolo de la locura es el propio loco, es, en otras palabras, la falta de entendimiento, la incomprensión. Entonces, uno cae en la locura, ahora depende del lado de quién, porque loco es según, ¿no?, quién esté juzgando. Es como esa historia de Khalil Gibran, que contaba en un pueblo donde habían bebido agua de un pozo y la persona que bebió se volvió loca. El rey de ese lugar dice, manda a todos, ¿no? Bueno, y todo el pueblo a la larga, como bebía de ese pozo, se volvieron locos. Y el rey, preocupado por su gente, para que recobren la cordura, manda a sus ministros y a todos sus generales, a todo su estado mayor, a que traigan esa agua, para ver qué está produciendo. Y todos beben el agua, y todos se vuelven locos. Y la gente del pueblo decía, por fin nuestro rey ha vuelto a la cordura. Por fin nuestro rey ha recuperado la razón. Cuando todos estaban locos. Y es lo que nos pasa ahora. La locura del Quijote es locura. Hoy día hay gente que decimos, oye, bien loco fulano de tal, ¿ah? En plena reunión se puso a hablar de filosofía. El viernes en la noche se dio una charla de filosofía. Oye, tú estás loco, ¿no? O sea, esas cosas hoy día nos parecen locuras. Si hoy día nosotros decimos, viernes en la noche me voy a una fiesta, voy a celebrar, nos parece lo más coherente, ¿no? Y si no regresamos 2 días después, normal. Y si uno se va de frente al trabajo, ¿qué tal esfuerzo que has hecho? O sea, no nos parece una locura, pero si no nos parece locura de pronto salir temprano del trabajo y decir, es que hoy día voy a leer un libro. No, me voy temprano, es viernes en la noche, tengo que leer un libro.
o ir a ver una buena película, o tengo una excelente conversación con una persona. Por eso, ese tema de la locura genera una incomprensión. Y acá al Quijote le pasó eso. ¿Quiénes no lo comprendieron? Sobre todo la gente más cercana. Eso es lo terrible. Que a veces cuando uno empieza a albergar otras ideas, otros sentimientos, quienes menos nos comprenden son quienes supuestamente más nos conocen. A veces cuán desconocidos en verdad somos para nuestra propia familia, la gente que nos rodea, ¿no? Y nos miran extrañados y también nosotros miramos extrañados, ¿no? Y nos damos cuenta que de pronto lo que a nosotros nos conmueve, a ellos no los conmueve. Y también ellos se preguntarán, bueno, ¿no? Ellos dirán que nosotros estamos locos, nosotros diremos, bueno, es una locura generalizada, hoy día el mundo está loco hasta que salgamos acá afuera. Si nos maltratan, la persona es normal, ¿no? Si nos tratan bien, ¿no? Este está loco, ¿no? Hay gente que saluda en la calle, en una ciudad, si se saluda en la calle, ese es un loco con toda seguridad. Porque hoy día ser cuerdo es pasarse de largo, es ir empujando a la gente, es insultar, es ser agresivo en una cola, es siempre protestar, siempre exigir nuestros derechos. Esa es nuestra cordura. Y por eso estamos como estamos, ¿no? Y ser infeliz también es parte de la cordura. Porque parece mentira, cuando alguien está feliz, no eufórico, no es euforia que nos dura después de una reunión que dura un par de días, unas horas, no, esa felicidad incluso en medio de la adversidad. Porque hay gente que de pronto tiene problemas, pero está feliz. Y todo el mundo dice, oye, pero ¿por qué está bien? O a veces en la familia, acá estamos con problemas y tú encima te ríes, ¿no? Y tú encima contento, ¿no? Y no te solidarizas. Pensamos que la solidaridad tiene que ser poner cara de tragedia y acompañar solo el dolor y no hacer un cambio diferente. Y el Quijote es así, él va contra todo, ¿no? Y acá justamente va un personaje inseparable de él, y quizás acá justamente la grandeza de Cervantes de haber graficado en su obra lo que vive el ser humano. Hay una parte quijotesca en nosotros que quiere soñar, que quiere elevarse, que quiere cambiar el mundo, quiere transformarse a sí mismo, que no le importa la edad, ni la situación, ni los límites. No es imposible para un Quijote. Y está un Sancho Panza, ¿no? Que le gusta más la buena mesa, el buen descanso, ¿no? Importa poco el honor, no tiene miedo de ser cobarde y más lo divulga abiertamente, no tiene ni idea ni siquiera de dónde está parado, ¿no? El Quijote le promete gobernar, ¿no? Que le va a dar una ínsula, que era una isla, ¿no? Para que él gobierne. Y él, feliz, gracias maestro por darme todo eso. ¿Qué es una ínsula? ¿No? ¿Qué es una isla? Ni siquiera sabía que era una isla. Y era tan engañado el pobre Sancho que nunca cruzó el mar y él pensaba que estaba en una isla. Y la llega a gobernar con su sabiduría popular, ¿no? Y eso un poco refleja a veces también nuestra propia ignorancia. Pronto vivimos, hablamos de cosas, damos consejos por aquí, diestra y siniestra, y no sabemos bien ni siquiera dónde estamos parados. Somos buenos para dar consejos a los demás, menos a nosotros mismos, ¿no? Y a la hora de descansar, sí, que no nos molesten, porque eso le pasaba a Sancho. Si era la hora de comer, el mal humor lo dominaba. Si era hora de dormir, quería que se acaben los discursos y las filosofías, porque ya hay que dormir. O sea, su prioridad en la vida es el descanso. Entonces, Cervantes puso en esta dualidad, nuestra propia dualidad interior. Hay una parte de nosotros que responde como Sancho, ¿no? Y hay otra parte de nosotros que responde como Quijote. Entonces, a lo largo de la historia se van, ¿no? Dando todos esos aspectos. Bueno, acá simplemente era una enumeración de cómo los van cambiando los nombres del Quijote porque él mismo se va transformando. Él era Alonso Quijano el Bueno. Nada más que el bueno. Como mucha gente, ¿no? A veces nos preguntan, ¿y qué tal fulana tal? Bueno, ¿no? Hoy día esa palabra perdió, pero tanto contenido. Cuando dicen que es bueno, ya, más o menos, ¿no? Es buena gente, ¿no? Bueno, quizá hoy día decimos esa expresión. O sea, no es un malvado, no es un depravado, tampoco es un genio. Buena gente. Ahí está, un término medio. Entonces, él era Alonso Quijano el Bueno, ¿ya? Pero él decide convertirse en Don Quijote de la Mancha. Agrega el calificativo de Don para engrandecer. Y después, Sancho Panza lo bautiza con el nombre del Caballero de la Triste Figura. Porque un día Sancho lo ve pasar a contraluz, después de una batalla que había tenido, esas batallas imaginarias, según Sancho, y lo ve todo maltrecho y caído del caballo y lo bautiza con el nombre del Caballero de la Triste Figura, ¿no? Que en verdad, ¿no? Y ahí también lo menciona, es por la imperfección. La triste figura un poco somos todos nosotros, por nuestra imperfección. O sea, no logramos la plenitud. Siempre hay algo desfigurado en nosotros.
nuestro carácter, nuestro ánimo, ¿no? Nuestra falta de perseverancia. Hay como una tristeza, digamos, en el hombre, inserta en el hombre, hasta que no logra su perfección total. Entonces, en un momento, cuando Sancho lo ve, en su sabiduría popular, común, lo bautiza con ese nombre, el Señor de la triste figura, porque aún no logra la plenitud. ¿Cuándo logra la plenitud? En la batalla o en la aventura de los leones, ¿no? Y ahí él se nombra el caballero de los leones. No es que se haya enfrentado con los leones, aunque sí se enfrentó, porque él hizo abrir una jaula donde había un pobre león viejo, ¿no? Que no hacía nada, pero en la visión del Quijote era un león, ¿no? Y hace abrir, todos se mueren de miedo, y el Quijote está listo a enfrentar. El pobre león se molestó solamente en bostezar y no hizo nada. Pero desde entonces, él se llamó el caballero de los leones, porque lo enfrentó. Quizás no lo atacó, porque a veces nosotros pensamos, bueno, de que cuando llegue el momento de ser valiente ya lo demostraré, pero a veces ante situaciones cotidianas hay que ser valiente. Quizás no pase nada, pero se demuestra el valor, porque uno tiene el coraje de plantarse ante algo que puede ser peligroso y sin embargo mantiene la coherencia, mantiene la calma, porque a veces uno ni siquiera se planta frente a lo difícil. ¿Es difícil? Ah, no voy a ir. ¿Qué es complicado? Uy, otro camino más sencillo. Entonces, para él, haber llegado a la plenitud es cuando enfrenta esta aventura de los leones, el caballero de los leones, por eso se le llama. Y, bueno, también está presente los encantamientos, que es el sentido de toda la obra. En toda la obra, el Quijote ve un mundo, Sancho ve otro. Acá el Quijote ve monstruos, ¿no? ¿Nosotros qué vemos? Parece lo del rey con su traje invisible, ¿no? Y ahora ya dudamos de lo que vemos, ¿no? O sea, porque en verdad es así, ¿no? Él veía como un obstáculo, él veía un monstruo, porque él consideraba que había que enfrentar las dificultades que a veces se disfrazan de apariencias, ¿no? De molinos, de monstruos, etc. Pero toda la vida, toda la historia está llena de encantamientos, incluso hasta la Dulcinea, la famosa Dulcinea, que era una mujer grosera, tosca, para él era su dama, porque él veía otras cosas. El común de las personas veían la vulgaridad. El Quijote veía lo mejor que podía tener cada persona. Al final, como toda historia, como Ítaca, que hay que volver al punto de partida, hay que volver también otra vez a casa, ¿no? Lo convencen, ¿no? Lo derrotan en una batalla y tiene que volver el Quijote. Dice que él, cuando contempla su tierra, Sancho levanta los brazos y exclama, ¿no? Y empieza a anunciar, ¿no? Aquí viene Don Quijote de la Mancha, ¿no? Vencedor, ¿no? O vencido en manos ajenas, pero vencedor de sí mismo, que según dice mi amo, es más importante que vencer a otros. Y así es como Sancho anuncia la llegada de Don Quijote. O sea, la moraleja de esta historia, el sentido de esta historia, es que él se venció. No es una historia, por eso no aparecen grandes ejércitos, no, casi todos los elementos con los que enfrenta son, podríamos decir, imaginarios, porque en verdad la batalla era interna, era vencer el miedo, era vencer la pereza, era vencer la falta de ilusión. ¿Y cómo sería que al final quien le reclama que salga otra vez a tomar las armas es el propio Sancho? Sancho había encontrado un sentido a su vida, pero ahora que moría Don Quijote, ¿no? Entonces prácticamente todo había terminado. Y bueno, como todo termina, también termina esta charla. Un poquito. Todo vuelve al principio, ¿no? Y el principio es que las cosas, ¿no? Cuando uno retorna al lugar, uno no debe retornar igual. Eso le pasó a Ulises. Cuando él llega después de tantos años, no lo reconocen. ¿Por qué? Porque se transformó no solo por fuera, sino por dentro. Y la idea también de alguna forma, y lo que nosotros queremos dejar como mensaje, es que cuando uno lee un libro, si ahora tiene la oportunidad de leer estas obras, que uno nunca salga igual. No solamente cuando uno lee un libro, sino cuando tengamos una conversación, cuando escuchemos una música bella, cuando tengamos alguna experiencia diferente, un poco más espiritual, no tan cotidiana, que podamos salir mejor, que podamos salir más espirituales, más profundos, que seamos un poco como ese Quijote, decidido a enfrentar los peligros, que esa parte ideal o de idealistas de nuestra alma no se pierda, no importa cuántos años pasen, porque creo que como le pasó al Quijote, nuestro corazón nos pide cosas. Y saber escuchar el corazón es todo un arte. Ya creo que hemos escuchado, tenemos bastante, digamos, anuncios al egoísmo, a la pasividad, a movernos siempre por las cosas conocidas y seguras, un poco de riesgo en la vida, un poco de buena aventura, de búsqueda, ¿no?
de aprender a vencerse a sí mismo, le daría el toque final, para que dejemos de ser un poco como lo de la triste figura, y nos convirtamos quizás en caballeros leones. Muchas gracias por su presencia. Gracias.